muy importante y vamos a hablar de todo lo relacionado con parto, ¿no? Vamos a saber el concepto que es un parto. ¿Cuándo se dice que es prematuro? ¿Cuál es la edad estacional para que digamos que es un parto a término? ¿Cuándo un parto es a postérmino? ¿Cuándo es un prematuro extremo? ¿Un prematuro moderado? ¿Un prematuro tardío? Un parto inmaduro. Eso tenemos que aprender. Y después vamos a aprender el concepto de trabajo de parto. Y vamos a aprender, cuándo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de trabajo de parto. ¿Ya? Vamos a examinar a esa paciente y vamos a decir que esta paciente sí está en un trabajo de parto. ¿Okay? Con los conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Y que vamos a hablar a su compañero y desde luego voy a seguir estudiando. Puede comenzar. El tema de hoy es el parto normal. ¿Cuál es la definición de parto? Es la siguiente. Es la expulsión del feto que tiene que pesar mayor de 500 gramos a una edad gestacional completa de 22 semanas. ¿Cuál tiene que estar en los últimos días de menstruación? ¿Cuál el parto término? Sería entre las 37 a 41 semanas de gestación completas. Después de eso tenemos tipos de parto que serían el prematuro entre las 22 y 36 semanas completas, el parto inmaduro, que sería una subcategoría de prematuro, que sería de las 22 a 27 semanas completas, el parto postmaduro, que igual se abarca las 42 semanas completas, y ahí sería el aborto y el nacimiento muerto. El aborto sería aquel que sería menor a 22 semanas, cual tiene que pesar menos de 500 gramos. De ahí nacido muerto o mornato es aquel que nació las 22 semanas y peso mayor de 500 gramos, pero nació sin vida. Después el nacido vivo es que cumplió la semana de gestación completa, pero nació, pero no sabemos qué pasó, pero terminó muriendo, no sobrevivió. A pesar que nació, daba signos vitales y después murió. A ver, ahí solo está hablando su compañero. ¿Qué será el parto? ¿Ya? El parto no es más que la expulsión de un producto por el canal vaginal. Pero ¿qué requisitos tiene que tener ese feto para que digamos que es un parto? Primeramente tiene que ser igual o mayor a 22 semanas de gestación. Y que tiene que tener un peso igual o mayor a 500 gramos. Cuando nace un feto con esta característica mayor a 22 semanas o con un peso mayor a 500 gramos, vamos a decir que es un parto. ¿Ya? Y después lo vamos, según la edad gestacional, vamos a clasificarlo. Ya después les voy a explicar la clasificación de los partos según la edad gestacional. ¿Cuál sería lo contrario del parto? Su compañero lo dijo, es el aborto. ¿Y qué será el aborto? ¿Qué piensa usted que es el aborto? Si decimos que el parto es la expulsión de un feto por el canal vaginal con un peso igual o mayor a 500 gramos y una edad gestacional igual o mayor a 22 semanas, ¿qué será lo contrario? ¿Qué será el aborto? Entonces el aborto es la expulsión de un producto por el canal vaginal con un peso menor a 500 gramos y una edad gestacional menor a 22 semanas. ¿Está claro? Sí. Eso es parto y eso es aborto. ¿Okay? Ahora, doctor, ¿y si el feto pesa 600 gramos? ¿Qué será? Ya ahí vamos a ir de acuerdo a los conceptos que tenemos. Nació muerto. Su compañero habló de tipo de parto según la edad gestacional. Yo lo voy a escribir aquí. Hemos dicho que cuando el feto nace entre una edad gestacional menor a 22 semanas y un peso menor a 500 gramos, decimos que es un aborto, ¿no es cierto? Y decimos que el parto, ¿ya?, es la expulsión de un producto por el canal vaginal con un peso igual o mayor a 500 gramos o con una edad gestacional mayor o igual a 22 semanas. Ese es el parto.
Ahora, si nace el feto entre las 22 semanas y 27 semanas completo, como dice su compañero, y 6 días, se denomina parto inmaduro. ¿Está cierto? Cuando un feto nace entre las 28 semanas y las 31 semanas y 6 días completos, se denomina un prematuro extremo. Cuando un feto nace entre las 32 semanas y 33 semanas y 6 días, se denomina un prematuro moderado. ¿Eh? Pero cuando un feto nace entre las 34 semanas y 36 semanas y 6 días, se denomina como prematuro tardío. Cuando el feto nace entre las 37 semanas y 41 semanas y 6 días, se denomina un feto a término. Cuando nace después de las 42 semanas, post-término, se denomina post-término. ¿Ok? Entonces, si tenemos un parto, la expulsión de un producto por el canal vaginal, que pesa 600 gramos y tiene una edad gestacional de 25 semanas, ¿qué tipo de parto será? Es un parto inmaduro, porque está entre las 25 semanas, ¿cierto? Si nace entre las 28 y 30, por ejemplo, que nace de 30 semanas, va a denominarse un prematuro extremo, ¿cierto? Si nace a las 33 semanas, un prematuro moderado. Si nace a las 35 semanas, entre las 34 y 6, va a ser un prematuro tardío. Si nace después de las 37 semanas, va a ser un trabajo de parto a término. O si nace después de las 42 semanas, es raro, se denomina post-término. Estos conceptos son los que ustedes tienen que guardar. Ahora su compañero habló de nacido vivo. Nacido vivo es todo aquel feto que nace y hace algún gesto, algún movimiento, aunque fallezca minutos después. Es un nacido vivo. Y nacido muerto es aquel feto que nace sin señales de vida. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Está claro esto? Sí. Después tienes las partes de las generaciones de iniciación del parto, en cuál sería la fecha. Estos son teorías. Ya. ¿Cuál sería la fecha en cuál va a estar estimado el parto? Que sería un estrés para la madre, porque va a estar ansioso para cuándo va a nacer. Ahí está el conocimiento de los factores desencadenantes del parto, ya sean menores o precisos. Idealmente serían las teorías estas, que sería del inicio del trabajo del parto, que sería la teoría de las prostaglandinas, que sería el aumento antes del parto del líquido amniótico, también la estimulación de las contracciones uterinas y la gestación, la generación del movimiento del trabajo del parto, como también la producción de los estrógenos con la disminución de la función de la progesterona, con la teoría de la hormona crónica, cual va a estar con la placenta y con el hipotálamo estimulando para la generación del feto. De ahí tiene también la CRH para la estimulación de la hormona de DHC, que será la hormona suprarrenal, cual va a estimular con la DHC para que convierta los estrógenos en la placenta para el aumento de la prostaglandina, para que tengan receptores de oxitocina con las contracciones, para que el estrés fetal no sea tan súbito, por decirlo así.
De ahí serían las teorías de cambios hormonales como la progesterona y los estrógenos, que serían como en los animales la disminución de la progesterona y el aumento de estrógenos para el parto. De ahí también en los humanos la progesterona no disminuye, también, sino que tiene una reiterada funcional en su acción. Después de eso tiene un aumento en los estrógenos para la estimulación de la síntesis de la prostaglandinas y los receptores de la oxitocina. La otra teoría sería la teoría del envejecimiento placentario, en el cual el deterioro de esta sería el final del embarazo, siendo el soporte hormonal y nutricional de este, para que después este tenga un cambio de estímulo del eje fetal, placentario y desencadenando del parto, para la asociación con una mayor liberación de la hormona CRH y las prostaglandinas sería eso. De ahí la teoría de la distensión uterina, en el cual sería el crecimiento del volumen de líquido amniótico durante el útero, en el cual se va a distender. Y esta distensión estimula el mecanismo del parto, el miometrio, en el cual se va a activar la señalización de la producción de la prostaglandinas para que esta sea más evidente en el embarazo en las múltiples A ver, estos que han nombrado sus compañeros son teorías ya que se conocen para que haya el inicio del trabajo de parto. Teóricamente, el trabajo de parto comienza cuando la edad gestacional está a término, ¿no es cierto? Entre las 37 semanas y 41 semanas. Teóricamente, ¿ya? Pero muchas veces ustedes saben que tenemos los trabajos de parto prematuros, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país, en nuestro departamento, hay muchos partos prematuros. Por una u otra patología, generalmente las patologías infecciosas nos dan mucho este tipo de parto. Tenemos muchas infecciones, tanto vaginales como infecciones urinarias, que nos dan inicio de una ruptura prematura de membrana o un trabajo de parto prematuro, ¿ya? Y estas son las teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de la prostaglandina, que es bastante conocida. Ustedes conocen el misoprostol, el Cytotec, ¿no es cierto? Nosotros lo utilizamos bastante este Cytotec para iniciar un trabajo de parto, ¿ya? Aquellos óvulos fetales que tenemos, iniciamos el trabajo de parto con misoprostol, lógico, con dosis baja, iniciamos, ¿no es cierto?, a horario, y nos da excelente resultado. Y el misoprostol no son más que prostaglandinas, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿qué recomendaba el médico al doctor? No nace mi hijo, no nace mi hijo. ¿Qué hago? Andar. El colega antiguamente le hacía un examen especular, le hacía una pequeña dilatación del cuello uterino y le decía, anda a tener relaciones con tu marido. Porque el espermatozoide posee bastante prostaglandina y en algunos casos había el inicio de trabajo de parto. Eso se hacía antiguamente, hoy en día no se hace, porque no se ha confirmado que sea un 100% seguro. Pero son teorías que dan lugar al inicio del trabajo de parto. ¿Y cómo se va a iniciar el trabajo de parto? Se va a iniciar con las contracciones uterinas. ¿Ya? Sí. Después entonces siguen los fenómenos de activación del trabajo de parto, cuáles serían las funciones del útero y los flujos. Para comenzar las funciones uterinas. Para que hablemos de fenómenos activos del trabajo de parto, primero vamos a hablar del concepto de trabajo de parto. ¿Qué creen ustedes que se da trabajo de parto? A ver, alguien de ustedes que lo define. Son los fenómenos fisiológicos que ocurren en la mujer embarazada para lograr la expulsión por medio de los órganos femeninos externos. Ya, está bien. El trabajo de parto, jóvenes, es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen la función de expulsar el feto por el canal vaginal. Ese es el trabajo de parto. Conjunto de fenómenos fisiológicos. Ahora se preguntará, ¿cuáles son esos fenómenos fisiológicos? Ahí viene lo que dice su compañero, los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. Para que haya trabajo de parto, tienen que sí o sí existir los fenómenos activos. Porque si no hay fenómenos activos, jamás va a existir fenómenos pasivos. ¿Y cuáles son los fenómenos activos? Primeramente, están las contracciones uterinas. Después vienen los pulsos. Y los fenómenos pasivos
va a ser la resultante de estos fenómenos activos. Va a ser la resultante de las contracciones uterinas. Como ya le dije anteriormente, si no hay contracción uterina, no va a haber trabajo de parto. Entonces, ya sabemos que son esos fenómenos fisiológicos, ¿no? Fenómenos activos, fenómenos pasivos. Concepto de trabajo de parto, conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen la finalidad de expulsar el feto por el canal vaginal. ¿Cuáles son los fenómenos fisiológicos? Los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. ¿Cuáles son los activos? Son las contracciones y los pus. ¿Cuáles son los pasivos? Son la resultante de los fenómenos activos activos que después lo vamos a nombrar que son 6 o 7. Sí, doctor. Las contracciones uterinas serían lo que ayudan a generar la presión en la dilatación del cuello uterino para la expulsión del feto. Después están los pus, que serían las contracciones voluntarias de los músculos abdominales para favorecer la expulsión del feto. Estos fenómenos activos harán los fenómenos pasivos del feto, que estos a mayor fuerza harán el canal del parto para el feto. Después de eso tendríamos los métodos de registro de las contracciones uterinas. El primer método sería el registro de la presión uterina, en el cual vamos a ir al interior del útero, prácticamente, que requiere una estructura de la membrana para saber si hay una mayor presión o directamente nos dice qué tanto está haciendo la expulsión. De ahí estaría el registro de presión amniótica, extraamniótica, en el cual sería con un catéter introducir por la cavidad amniótica por el cuello uterino para que sea, bueno, es menos exacto, pero nos dice cuánto de líquido amniótico se está perdiendo o cuánto se está afectando en esto. Ahí teníamos topografía externa, en cual consiste que es un método no invasivo, en el cual se registra la dureza del abdomen para colocar una banda elástica para que podamos tener una menor precisión de esto, pero que es útil para precisar el método interno. De ahí la topografía externa, no invasiva igual, sería con el cual se coloca un transductor elástico del abdomen interno para medir la frecuencia y duración de las fluctuaciones, para que nos dé un registro de movimientos fectales, para que en la zona del sensor que está, no mide internamente los tonos de la base, pero sí es útil para que la membrana del interior esté íntegras. Bueno, para medir las contracciones uterinas, eso que nombró su compañero, son métodos antiguos que no se utilizan, solamente lo utilizamos en la topografía externa. ¿Ya? Aquí denominamos monitoreo fetal. ¿Ya? Es como dice, se pone una banda en el abdomen de la mujer, se ubica dónde está el foco, dónde están los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Y esto nos va a dar la frecuencia cardíaca fetal y nos va a dar la intensidad de las contracciones uterinas. Si hay contracciones uterinas, no hay. ¿Y cada cuánto tiempo hay contracciones uterinas? ¿Ya? Porque esto detecta precozmente, ¿ya? Cosa que nosotros no podemos con la palpación, sí podemos nosotros mediante la cardiotopografía externa o monitoreo fetal. Antiguamente se introducía por el cuello uterino, inclusive había veces que teníamos que romper la bolsa de agua. Hoy en día eso ya no se hace. Solamente vamos por la parte externa y nos ayudamos también de la parte ecográfica, que es muy importante hoy en día. ¿Ya? Entonces, esto es para medir las contracciones uterinas, pero nosotros normalmente en la clínica, ¿cómo medimos las contracciones? Mediante la palpación. Nosotros colocamos nuestra mano en el abdomen de la mujer y verificamos cuándo comienza el endurecimiento. Porque, ¿qué es una contracción uterina? La contracción uterina no es más que un endurecimiento de la musculatura uterina. Entonces, cuando nosotros percibimos el endurecimiento, colocamos la mano y esperamos que venga una contracción, vamos a percibir el endurecimiento, controlamos cuándo comienza y cuándo termina. ¿Y cuántas contracciones tenemos en 10 minutos? ¿Ya? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. ¿Y cuánto tiempo dura cada contracción? Esa es la finalidad de nosotros. Si nosotros percibimos que una paciente tiene 3 contracciones en 10 minutos, cada contracción dura 30 segundos, con seguridad que esa paciente ya está en un franco trabajo de parto, que es un fenómeno activo. Pero todavía te falta verificar el fenómeno pasivo, que es la resultante de los fenómenos activos.
es la resultante de las contracciones uterinas, pero eso lo vamos a ver después. Ya, sí. De ahí serían las características de las contracciones uterinas, el cual sería primero el tono, que nos ayuda a medir la presión de más baja, más contracción. De ahí sería la intensidad, entre la amplitud de la presión durante la contracción y la frecuencia del número de contracciones durante los 10 minutos. De ahí estaría el intervalo de tiempo en el cual el inicio de las dos contracciones consecutivas de este. Como les dije anteriormente, esto lo vemos cuando realizamos el monitoreo fetal. Hoy en día, toda paciente que es internada es monitoreada para ver el bienestar fetal, cómo se encuentra ese. Como dice su compañero, habla del tono, la presión más baja entre contracciones, intensidad, la frecuencia, cuántas contracciones en 10 minutos tenemos y el tiempo de inicio de las contracciones, cuánto dura cada contracción. Es muy importante eso. Porque si nosotros tenemos una contracción sola y esa contracción dura más de 2 minutos, ya no va a ser una contracción uterina. Eso se va a llamar hipertonía uterina, que es grave en la parte uterina. Es por eso la importancia del control de las contracciones uterinas. Normalmente en un trabajo de parto se ven entre 3 a 4, máximo 5 contracciones en 10 minutos. Si pasa de 5 contracciones y estamos en 6 contracciones, lo denominamos como una policistolia. Y una policistolia puede dar una hipertonía uterina, y una hipertonía uterina nos puede dar un desprendimiento prematuro de una placenta normalmente central. Por eso, cuando veamos el control del trabajo de parto, vamos a ver cómo se toma muy en cuenta el control de las contracciones uterinas, el tiempo que dura cada contracción y cuántas contracciones tenemos en día. Sí. La actividad uterina sería por la frecuencia de la intensidad de las contracciones de la unidad del uteroteo, en el cual serían tipos de contracciones de embarazo. Esta sería el tipo A, debilidad de 2 a 4 miligramos de mercurio, No es milímetros de mercurio, cual sería cada 10 minutos. El tipo B, que sería el Braxton-Hicks, que sería moderada de 10 a 15 milímetros de mercurio, en cual están irregulares, aumentando la gestación. El preparto desde las 30 semanas, con las contracciones rítmicas y en más frecuentes, en cual la grado de modulación cérvica sería de 3 grados. Grado 1, cuello inmaduro, posterior y firme y sin dilatación. Grado 2, que sería de parcialmente maduro, y grado 3, que sería mayormente un cuello maduro con descentralizado, blando y dilatado. De ahí estaría la puntuación de Birch-Fock, que evalúa la madurez cervical para predecir la inducción del parto. Se considera la dilatación y borramiento que consistía en la posición y altura de la presentación. A ver, cuando hablamos de los tipos de contracciones en el embarazo, ¿ya? Existen, como yo su compañero lo dijo, contracciones que tienen un tono bajísimo, bajo, que son imperceptibles por la madre y son imperceptibles por el médico examinador. Esas son las contracciones tipo A, ¿ya? O son contracciones indoloras, débiles, tono bajo, imperceptibles por la madre y por el examinador. Luego tenemos las contracciones tipo B, o también llamadas contracciones de Braxton-Hicks, ¿ya? Estas contracciones, ¿ya? Tenemos unas 4 o 5 contracciones por hora más o menos, o tal vez un poco más, la de Braxton-Hicks, pero sí, estas tienen un tono mayor. Si las de tipo A tenían de 2 a 3 milímetros de mercurio, estas tienen aproximadamente arriba de 10 milímetros de mercurio. O sea, podemos percibir nosotros el tono uterino, podemos percibir la contracción uterina y también lo percibe la mamá. ¿Y cuándo comienzan estas contracciones de Braxton-Hicks? Comienza a partir de la semana 26 de gestación aproximadamente. Luego tenemos a partir de las 28-30 semanas comienzan las contracciones del preparto. Estas contracciones del preparto tienen un tono mucho mayor.
¿ya? Y tenemos más o menos entre 3 a 4 contracciones por hora. Y por último, tenemos las contracciones del trabajo de parto. Estas contracciones del trabajo de parto sí son percibidas por la madre, sí son percibidas por el examinador. Y son mínimamente 3 contracciones en 10 minutos. Aquí controlamos la duración de cada contracción, que no debe ser menor a 30 segundos cada contracción. Si tenemos una paciente con esa característica de contracciones uterinas, de mínimamente 3 en 10 minutos, que duran 30 segundos cada contracción, con seguridad estamos frente a un inicio de un trabajo de parto. Como dijimos, las contracciones uterinas no es más que un endurecimiento de la musculatura uterina, ¿no es cierto? Que es un fenómeno activo. En cuanto a los grados de madurez cervical, eso lo vemos nosotros mediante el tacto vaginal, ¿ya? Eso es más seguro, podemos graduarlo en una mujer primigenia, que podemos tener el cuello cerrado, el cuello posterior, ¿ya? O puede estar parcialmente maduro cuando está reblandecido, y cuando está el cuello ya dilatado es muy diferente, ¿no es cierto? Cuando habla su compañero de la puntuación de Bishop, es muy importante que nosotros tengamos la puntuación de Bishop. ¿Cuándo la utilizamos? Cuando nosotros debemos realizar alguna inducción de un parto. Y para que esta inducción del parto sea exitosa, ese test de Bishop tiene que estar por arriba de 6. Más o menos les explico. Si ustedes ven, abajo dice puntuación de Bishop, tiene una valoración de 0 cuando el cuello uterino está cerrado, cuando el revés del cuello está entre 0 y 30, cuando la consistencia del cuello es firme, es duro, cuando la posición del cuello es posterior, cuando la altura de presentación plano es -3. Después vamos a ver, más adelante vamos a ver los planos de ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que para que nosotros tengamos éxito en una inducción del cuello uterino, por lo menos, ¿ya? La dilatación del cuello tiene que estar entre 3 y 4. Tiene que haber un 60-70% de volamiento, ¿ya? Y la presentación debe estar en un plano de luz de -1. ¿Ya? Entonces ahí podemos tener éxito en una inducción de un trabajo de parto. ¿Con qué hacemos la inducción del trabajo de parto? Con la oxitocina. Si el cuello es inmaduro, ahí nosotros utilizamos lo que llamamos el misoprostol, para madurecer ese cuello uterino e iniciar las contracciones. Porque nosotros, ¿ya?, podemos inducir trabajo de parto. ¿Cuándo lo hacemos? Por ejemplo, cuando tenemos una preeclampsia severa, que tenemos que terminar sí o sí el embarazo. La vía más fácil es la cesárea, pero nosotros podemos inducirla a un trabajo de parto y podemos inducirla a un parto normal a esa paciente. Pero sí o sí tenemos que terminar y utilizamos el misoprostol para eso. En caso de un óbito fetal intrauterino, la paciente viene y está ovitada, no la vamos a operar con óbito, la vamos a inducir a un parto y lo utilizamos con el misoprostol. Una vez que agarra el misoprostol, ya conducimos el trabajo de parto. Una cosa es inducir, otra cosa es conducir el trabajo de parto con la oxitocina. Inducimos con el misoprostol y conducimos con la oxitocina. ¿Ok? Para que tengan una idea. Sigue. Vamos a hablar sobre cuándo comienza un inicio del parto, cuándo empieza una dilatación y cuándo hay una variabilidad individual de cada mujer, porque no todas son las mismas. Inicio del parto se considera cuando hay un comienzo del orificio cervical interno que se dilata más de 2 centímetros. En este punto las contracciones tienen una intensidad de un promedio de 28 milímetros de mercurio y tiene también una frecuencia de 3 contracciones uterinas por minuto. Entonces, la actividad uterina también se va, como dijo mi compañero, pero no lo especifico muy bien, son de las unidades de Montevideo, que son son la intensidad que se da y por el tono también que se da. 85 unidades de Montevideo significaría que un
inicio todavía, que está empezando todavía. Sería como la dilatación del cuello uterino cervical. Periodo de dilatación. Son las contracciones uterinas que se intensifican y aumentan cada vez a medida que progresa. Entonces va a haber mayor intensidad, va a haber mayor frecuencia, entonces va a haber mayor contracción uterina, va a ser mayor el dolor. Eso se da en el periodo de que vamos ya, que está comenzando el inicio de parto. Van a ser valores así hay de 41 hasta 49 milímetros de mercurio. La intensidad puede variar, puede ser de 2, de 3, de 4 hasta 5 contracciones por minuto, por 10 minutos. Y ahí ya empieza que se aumenta las unidades de Montevideo y el tono, que sería ahí ya de 10 milímetros de mercurio. Variabilidad individual. Eso se observa en cada diferente mujer. No todas son lo mismo. Puede ser que sea unípara o puede ser multípara. O dependiendo de la raza o otras personas. ¿Lo vi? Sí, sí. No tengo mucho. Ya, posición materna. La posición materna tenemos un periodo expulsivo y también tenemos los pujos. Posición materna. Hay 3 posiciones que se ocupan, que es de cúbito dorsal, también tenemos cúbito lateral, derecho e izquierdo, y tenemos también cúbito vertical. El que es mejor y que se ocupa siempre hasta ahorita en el momento es el cúbito vertical. El cúbito dorsal hay mayor frecuencia de contracciones, pero no es tan constante. Cambio con el cúbito lateral sí es. La diferencia es que ahí es que no hay mucho tono y su intensidad es tanto. Cambio con el vertical sí. En el vertical podemos verla en 3 posiciones: de pie, sentada y deambulando, o sea, paseando de ahí para allá. A la mujer se le dice que camine mayormente, o se le dice que vaya sentada en una auto pero con bache. No sé si le dicen, alguna vez le escucharon, que vayan así con bache, y mientras que hay golpe, aumenta la intensidad y la contracción uterina. Es la mejor que la de cúbito dorsal o de cúbito lateral. Periodo expulsivo. Son contracciones que ayudan ya a dar un mecanismo de parto, que ayuda a descender con unos pujos. Se registran de 5 hasta 10, 5 contracciones cada 10 minutos, con una intensidad de promedio de 47 milímetros de mercurio. Y una actividad uterina que ahí ya son más altas, son de 235 unidades de Montevideo. Y entonces también, como ha aumentado también la caída uterina, aumentó también el valor del tono. Entonces el tono promedio ahí ya son 12 milímetros también de mercurio. Los pujos son contracciones que nosotros le decimos a la mujer que puede para que ayude a dilatar también más. Ayuda a que nos colaboren para hacer el tipo de parto, para el nacimiento. A ver, su compañero hablaba de la posición materna de una paciente que ya está en trabajo de parto. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Ya? Realmente la deambulación, una paciente que esté deambulando es lo ideal. Pero cuando la mandamos a ver, cuando tienen las bolsas de las aguas íntegras. Si están con la bolsa de las aguas rotas, preferimos que esté echada. ¿Para qué? Para disminuir el porcentaje de infección que puede tener esa paciente. Su compañero habla de periodo expulsivo. ¿Cuándo es el periodo expulsivo? Ya cuando el feto está por salir. En el parto existen 3 periodos. Los 3 periodos de trabajo de parto no son más que borramiento y dilatación, expulsión del feto y el alumbramiento. Cuando hablamos del periodo expulsivo, aquí hay un aumento del número de contracciones. Miren ustedes, ahí dice, se necesitan hasta 5 contracciones en día. ¿Ya? Con una intensidad promedio de 47 milímetros de mercurio y actividad uterina de 235 unidades de Montevideo. El valor más alto del ciclo de gestación, el tono promedio de 12 milímetros. Cuando la dilatación está completa, ¿ya? Este es el canal vaginal, la cabeza está aquí. Y está presionando, presiona la vulva, la vagina, presiona la vulva y presiona el recto. Entonces la paciente tiene una necesidad imperiosa de pujar. ¿Y qué son los pujos? No son más que fuertes contracciones de los músculos expiratorios. La paciente tiene deseo de defecar en ese momento. Y muchas veces, si no tomamos el cuidado necesario, la paciente quiere ir al baño, Una mujer en instante, el trabajo de parto, tenemos que ver si realmente no está en un periodo exclusivo. Porque si la mujer tiene deseo de ir al baño, tiene deseo de defecar, tiene la necesidad imperiosa de pujar,
puede ser que vaya y empuje y tenga el parto en la casa. Ya ha pasado y va a seguir pasando si es que nosotros no controlamos ya un buen trabajo de parto. Porque les decía, las contracciones van aumentando de acuerdo a la dilatación. Si tiene 2 centímetros de dilatación, no va a tener más de 3 contracciones en 10 minutos. Y van a ir aumentando las contracciones y va a ir aumentando la dilatación, hasta que lleguemos a la dilatación completa. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos del control del trabajo de parto, que eso es la parte práctica. Hay un papelito que se llama el partograma. En el partograma nosotros vamos a controlar cómo va ese trabajo de parto. Y vamos a controlar la frecuencia cardíaca, vamos a controlar los planos de Hugo, el descenso de la presentación, vamos a controlar la dilatación, vamos a controlar la dinámica uterina, el número de contracciones uterinas y cuánto dura cada contracción uterina, y por último vamos a controlar los signos vitales de la paciente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sigan. Como hablaba el doctor, vamos a hablar de los pujos, como digo, también la duración y los efectos de los pujos. También a ver los pujos también dirigidos. Y la recomendación, como dijo el doctor, no empujar si el cuello no está completamente dilatado, ni cuando está el útero, y cuando no está relajado, o cuando no está en sala de parto. Pujo espontáneo. Se inicia con una inspiración profunda, por eso le dicen a la mujer, inspire y empuje, inspire y empuje. ¿Qué hace? Que cierre el globo. Cada pujo eleva la presión intraabdominal. Hace que haga como un bloqueo, no sé, un empuje así de atrás, digamos de arriba hacia abajo. Se llama la triple gradiente descendiente. Las contracciones uterinas comienzan en el fondo uterino. En el fondo uterino tenemos marcapasos uterinos que se encuentran a nivel de los cuernos del cuerpo uterino. Ya tenemos el cuerno derecho, el cuerno izquierdo. Y los marcapasos, las contracciones comienzan a nivel de los marcapasos. Como en el corazón tenemos nódulos sinusales, ¿cómo se llama? Key Black, ¿no? Esos son los que marcan el paso. En el útero tenemos los cuernos, que son los marcapasos. De uno de los cuernos se inicia la contracción uterina en el fondo uterino, ¿ya? Y después la otra contracción puede iniciarse del otro cuerno, ya puede ser el izquierdo, puede ser el derecho. Las contracciones vienen de arriba hacia abajo. Al contraerse, va a tratar de impulsar todo el continente, el contenido que tiene dentro, hacia abajo. ¿Sí? Son más eficaces cuando ocurren con sincronía con la contracción. Entonces va a ser, digamos, si la mujer tiene contracciones, digamos de 4, va a ser 4 pujos, o si tiene 5 contracciones, va a ser 5 pujos. Efecto de los pujos: elevan la presión intrauterina hasta 60 milímetros de mercurio. Entonces, al combinarse la uterina con el tono, se alcanza un total de 120 milímetros de mercurio. Si la uterina es 48 y si el tono es 12 milímetros y más, que más era 60, se hace 120 milímetros de mercurio. Pujo dirigido, indicado por la profesional de la salud. Se realiza apnea forzada con glotis cerrada, aumentando la presión tóraco-abdominal. Tiene un riesgo de hipoxia fetal y la materna. Difusión de la onda contráctil a través del útero grávido. El estudio experimental, la presión amniótica mide la actividad global del útero, pero no se distingue entre el diferentario. Para ello se usa la presión intramiometral que registra con microbalones el espesor del miometrio. Cada contracción también hay durante el embarazo suelen estar localizadas en pequeñas áreas. Las contracciones de Braxton Hicks, como dijo mi compañero, aumentan en frecuencia y extensión con el avance del embarazo, pero en el parto normal las contracciones abarcan todo el útero. El origen de la contracción y propagación. El origen de la contracción nace de un marcapaso, como dijo el doctor, generalmente en los cuernos. La mayoría de las mujeres tienen un marcapaso dominante, pero en algunas presiones contracciones alternas en ambos lados, como dijo el doctor, ya sea derecho o izquierdo. Propagación. La onda contráctil se difunde del marcapaso a través del útero a una velocidad de 2 centímetros por segundo, invadiendo el órgano en 15 segundos. La propagación suele ser de arriba hacia abajo. Coordinación entre las diferentes partes del útero.
Tras el paso de la onda contráctil, como se dijo anteriormente, cada zona del útero alcanza progresivamente la fase sistólica de 30 a 60 segundos. En contracciones normales, en toda la parte del útero se activan casi al mismo tiempo, lo que refleja una buena coordinación. Esto asegura que las contracciones más eficaces y mayor presión amniótica, le falta la coordinación, puede provocar contracciones débiles y ineficaces. Tenemos también la diferente, ¿cómo se llama la cuando tiene? Hay una que es la frecuencia y el tono, pero la tonicidad de acá. Intervalo. Los intervalos, pero cuando son bien altos. Intensidad, amplitud. No. Pero eso sí. Bueno, correlación entre los datos clínicos y los registros de presión intrauterina. La duración clínica es entre 30 y 70 segundos, es menor que la registrada por presión intrauterina, que llega hasta los 200 segundos. La contracción se percibe cuando la presión amniótica supera los 50 milímetros de mercurio. El dolor aparece cuando la presión excede los 25 milímetros de mercurio. A mayor intensidad de contracción, más se endurece el útero. El dolor inicia tras comenzar la contracción y desaparece antes de que termine. Factores como ansiedad, educación y apoyo emocional influyen a la percepción del dolor. Hay algunos que indican como dolor a las contracciones uterinas. Bueno, dolor y funciones de las contracciones uterinas durante el parto. El dolor del parto se produce por la contracción del útero y la distensión del cuello, vagina y periné. La libertad de movimiento, la posición cómoda y el apoyo emocional ayudan a reducir el dolor. El umbral del dolor se alcanza cuando la presión amniótica supera los 25 milímetros de mercurio. Contracciones de Braxton Hicks son indoloras a diferencia de las del trabajo de parto. Factores que disminuyen el dolor: la anestesia local, educación prenatal, confianza en el entorno y acompañamiento. La localización del dolor inicia en el abdomen y puede irradiar hacia pelvis y región perineal. Las contracciones de Braxton Hicks son indoloras hasta que el cuello uterino comienza a dilatarse. Contracciones de alumbramiento y purperio suelen ser indoloras aunque aumentan la presión intrauterina ya que no distienden el canal del parto. Intensidad necesaria para generar dolor. Se requiere una presión mayor de 15 milímetros de mercurio suficiente para distender el canal del parto. Y el bloqueo anestésico de nervios pudendo reduce el dolor al inhibir la transmisión desde la vagina, vulva y perine, aunque no bloquea el dolor uterino. Mecanismo de acción de las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas preparan el canal del parto mediante presión sobre bolsas de agua o presentación, que aumenta la presión amniótica dilatando el cuello. La bolsa de agua protruye el canal cervical. La cabeza fetal presiona el segmento inferior tras rotura de membranas. La presión uterina puede superar los 200 milímetros de mercurio. La tracción longitudinal del cuerpo uterino. El útero se acorta y jala el segmento inferior y el cuello hacia arriba. Esta tracción facilita la dilatación cervical y la formación del canal del parto. Dentro de las características de las contracciones uterinas durante el parto, para dilatar el cuello sin dañar a la madre ni al feto, las contracciones deben involucrar todo el útero con contracción coordinada, poseer triple gradiente descendente. Contracción inicia en el fondo y desciende, fuerza máxima en el segmento superior, duración mayor en el fondo. Alcanzar intensidad de 25 a 45 milímetros de mercurio. Ocurrir cada 2 a 4 minutos de intervalos más cortos pueden ser perjudiciales. Permitir relajación completa entre contracciones, la presión debe bajar a 8 y 12 milímetros de mercurio. Bueno, el trabajo necesario para dilatar el cuello depende de duración e intensidad de las contracciones. A mayor dilatación se requiere contracciones más frecuentes e intensas. Se observa una relación exponencial al avanzar la dilatación, aumenta la frecuencia y fuerza de las contracciones para continuar el progreso del parto. Bueno, el trabajo uterino y propulsión del feto. La dilatación cervical progresa de forma exponencial según el trabajo uterino acumulado. Para dilatar de 3 a 10 centímetros se necesitan aproximadamente 4.000 milímetros de mercurio, es decir, 100 dilataciones de 40 milímetros de mercurio. 100 contracciones. Sí. Para dilatar, si las membranas están rotas se requiere menos trabajo. Si están íntegras se necesita de más trabajo.
que ahí el doctor ya ha mencionado que usan la oxitocina. Bueno, la propulsión fetal inicia en el preparto y se intensifica durante el periodo de expulsión. Se necesitan 1315 milímetros de mercurio en primíparas y 350 milímetros de mercurio en multíparas para la expulsión. Los ligamentos ultrasacros y pubocervicales traccionan el útero hacia adelante y abajo, facilitando el descenso fetal. El cuello uterino se acorta y se alinea en el eje longitudinal del útero y del feto durante la propulsión. Bueno, en cuanto al trabajo de parto, la propulsión y la fuerza uterina, durante la contracción el útero cambia de forma ovoide a cilíndrico, acortando su diámetro longitudinal y engrosando las paredes. Las fibras musculares retienen cierta contracción tras cada esfuerzo, lo que disminuye el volumen uterino y aumenta la fuerza de la siguiente contracción. El segmento inferior se estira longitudinalmente. Si la resistencia al avance del feto es alta, puede haber riesgo de ruptura. La transmisión de la propulsión. El fondo uterino empuja al feto y la fuerza se transmite desde la cabeza hacia la pelvis. El útero y su contenido se comportan como una masa semifluida, transmitiendo presión en todas las direcciones. Una estimación de la fuerza propulsora es la presión amniótica por el área de sección. Los efectos de la fuerza propulsora y variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. La fuerza propulsora avanza la presentación fetal durante cada contracción, distendiendo el canal del parto hasta equilibrarse con la elasticidad del mismo. Al relajarse el útero, la presentación retrocede ligeramente por esa elasticidad, dejando un avance positivo neto. Los pubos oscilan el avance fetal, siendo más lento que las contracciones. Estas oscilaciones favorecen la rotación interna y el posicionamiento del feto. La lubricación natural, como el líquido amniótico, el vernix, moco, sangre, facilita el paso del feto. Algunas variaciones de la frecuencia cardíaca fetal es el monitoreo electrónico, permite detectar las variaciones con precisión. Los elementos clave en los registros son las oscilaciones que reflejan la variabilidad y la salud neurológica. La frecuencia cardíaca fetal basal, que es el valor medio entre las oscilaciones. Los episodios transitorios, espigas, dips o desaceleraciones también se analizan. La frecuencia cardíaca fetal normal varía con el equilibrio simpático vagal. En el embarazo tardío puede oscilar entre 120 y 160 latidos por minuto. Hay aumentos o descensos anormales que pueden reflejar sufrimiento fetal, hipoxia o acidosis. Los elementos del registro de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Hay ascensos transitorios que son comunes en partos normales, aumentos rápidos de la frecuencia cardíaca fetal por unos 16 a 26 segundos relacionados con contracciones uterinas y el tono vagal. Las espigas, que son alzas muy rápidas y breves de la frecuencia cardíaca fetal, no dependen de las contracciones ni tienen un ritmo regular, son causadas por el aumento brusco del tono vagal. Los tics o desaceleraciones son las caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal y se dividen tipo 1 y tipo 2. Las de tipo 1 son las precoces que ocurren durante la contracción y el tipo 2 que son las tardías después de la contracción. Se clasifican por su relación con el declare, que es el tiempo entre contracción y el cambio de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, los DIPS tipo 1 precoces aparecen durante la contracción uterina, suelen ser leves y se asocian a compresión cefálica del feto, aumentando el tono vagal. Son comunes al romperse las membranas en un 45% y no indican sufrimiento fetal. Se puede inducir con compresión manual o atropina. Y los DIPS tipo 2, los tardíos, comienzan después de la contracción y su caída en la frecuencia cardíaca fetal es más lenta. Se relacionan con hipoxia fetal aguda o sufrimiento fetal severo. Su duración es mucho mayor. La interpretación clínica se basa en la relación con la contracción, la profundidad, la duración y la velocidad de recuperación. A ver, ustedes están viendo esto. Póngalo. Bueno, ustedes están viendo estos cuadros, ¿no? Su compañera habló de las características que tienen que tener las contracciones uterinas y la dinámica uterina, ¿ya? Y habló de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que pueden ser precoces, pueden ser tardías, y también hay desaceleraciones umbilicales.
Cuando hablamos de DIP tipo 1 o DIP tipo 2, estamos hablando de un probable sufrimiento fetal. ¿Ya? ¿Y cómo lo sabemos eso nosotros? Mediante el monitoreo fetal. ¿Ya? El DIP tipo 1, ¿ya? Existe cuando existe una contracción uterina. En ese momento existe una baja de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo se ve? Aquí hay una contracción uterina y esta es la frecuencia cardíaca. Igualmente coincide tanto la frecuencia cardíaca fetal con la contracción uterina. Ese es un DIP tipo 1. Generalmente se da cuando existe la bolsa de las aguas están rotas. ¿Ya? Son desaceleraciones precoces, que no son muy complicadas, digamos, ¿no? Que nosotros podemos controlar. Y si hay una buena dilatación, podemos ir a un buen trabajo de parto. Pero ya cuando hablamos de DIP tipo 2 o desaceleraciones tardías, es señal de un sufrimiento fetal. ¿Y cómo ocurre esto? Tenemos una contracción uterina que es esta, ¿ya? Y inmediatamente después ocurre una desaceleración. Esta frecuencia cardíaca fetal, que estaba probablemente en 150 latidos por minuto, baja hasta 120 latidos por minuto. Son lo que se denominan desaceleraciones tardías o DIP tipo 2, que son señal de un sufrimiento fetal intrauterino. Si nosotros encontramos un DIP tipo 2, ¿ya? Es un monitoreo fetal y la paciente está recién en inicio de trabajo de parto, nosotros lo ponemos como condición fetal no asegurable. ¿Qué significa eso? Que nosotros no aseguramos que ese feto nazca bien si lo llevamos a un parto normal. Por eso muchas veces cambiamos la conducta y le llevamos a hacer un parto cesárea a esa paciente, en esos casos. ¿Ya? Después tenemos las desaceleraciones tardías también, ¿ya? Que son los DIP umbilicales. Cuando hay una contracción, ¿ya? Y la cabecita presiona en algunas oportunidades el cordón umbilical, pueden haber desaceleraciones. Es lo que llamamos DIP umbilicales o desaceleraciones umbilicales, ¿ya? Que son muy normales. Si nosotros hacemos buen control del trabajo de parto, vamos a llegar a un parto normal. ¿Hay más? ¿Hay más? Eso sería todo. Bueno, es más o menos la primera parte, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que tengan son los conceptos. ¿Qué es un parto? ¿Qué es un trabajo de parto? Hemos dicho que el trabajo de parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen la finalidad de expulsar el feto por el canal vaginal. ¿Cuáles son esos fenómenos fisiológicos? Fenómenos activos, contracciones. ¿Qué es lo que nos falta saber? Los fenómenos pasivos, la resultante de los fenómenos pasivos. ¿Y cuáles son esos? Primeramente, se los voy a nombrar porque lo vamos a ver la próxima clase. Primeramente está la formación del segmento inferior. Después viene el borramiento y dilatación del cuello uterino. Después viene la expulsión del tampón de los limos, la expulsión del tampón mucoso. Después viene la formación de las bolsas de agua. Después viene la preparación del canal de parto. Su compañera hablaba de preparar el parto. Después viene el mecanismo del parto. ¿Cuál es el mecanismo del parto? Es el trayecto que hace el feto en el canal del parto. Y por último, los fenómenos plásticos. ¿Qué son los fenómenos plásticos? Son las deformaciones que tiene la cabecita del feto que ocurren durante el trayecto del canal del parto. ¿Ya? Esos son los fenómenos pasivos. Entonces, para que digamos que una paciente está en trabajo, hemos dicho que son un conjunto de fenómenos activos y pasivos, ¿no es cierto? Tiene que tener contracciones uterinas y tiene que tener fenómenos pasivos. Tiene que tener borramiento y dilatación del cuello uterino. Si yo les digo que le llega a una paciente a ustedes con 4 centímetros de con 4 contracciones uterinas en 10 minutos, cada contracción le dura 30 segundos. Le hacemos el tacto, tiene un 60% de borramiento del cuello uterino y tiene una dilatación de 4 centímetros. ¿Cuál va a ser su diagnóstico de ustedes? Inicio de trabajo de parto. Un trabajo de parto, porque se cumple, ¿no? ¿Hay fenómenos activos? Sí, hay la contracción. ¿Hay fenómenos pasivos? Sí, hay el borramiento y dilatación. Los fenómenos pasivos vamos a verlo en la próxima clase. Son 6 fenómenos pasivos que sus compañeros van a ir a... ¿Quién me presta su libro? Usted me prestó, se va a supuesto que no.